Clase respiratorio, toma 826. ¡Acción! Buenas tardes, chiquillos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo está, profe Lili? Bien, profe Dani, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí estamos. Bueno, la hemos grabado varias veces, pero esperamos que sea el definitivo. Espero que se encuentren súper bien, su familia también, que estén tomando las precauciones del caso, las precauciones ¿cierto? de la pandemia, que estén con sus manitos lavadas siempre, no saliendo en casita. Para eso estamos las profesoras, para hacerles clases grabadas, para que ustedes puedan pausar, volver, acelerar, repetir las veces que ustedes quieran y la materia les quede mucho más claro. Recuerden, chiquillos, que como consejo, la estructura de la especialidad era siempre primero tener el Power escrito, ¿ya? Para que sea mucho más fácil el que vayan entendiendo lo que hablamos en el Power, ¿ya? Así que los que todavía no lo escriben, escríbanlo. Hace tiempo que ya lo tienen ustedes disponible para, y una vez que lo tengan escrito, ven los videos que vamos a ir subiendo secuencialmente para ir avanzando. ¿Ya, chiquillos? Esta clase cuenta de dos partes, van a tener un recreo entre medio, en el fondo son para hacer dos videos, para no congestionar tanto la página ni nada, así que vamos a grabar las primeras, podríamos decir que la primera hora de clase, y les vamos a enviar los dos videos juntos para que ustedes vean. Así que esta es la número 1. Sí. ¿Listo? Esto es el sistema respiratorio. Vamos a compartir pantalla, y imagino que ustedes ya lo tienen todo copiado. Ustedes son niños muy inteligentes, tienen mucho tiempo. Y empezamos. Y más que nada tienen muchísimas ganas de aprender, ¿cierto? Así es, porque está todo muy complejo. Ahora nos vamos a poner de lleno a estudiar lo que viene. Ya. Anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Profe Lili, anatomía y fisiología son dos cosas distintas, ¿cierto? Muy distintas, ¿ya? Pero muy importante las dos. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña diferenciación. Chiquillos, ante todo ustedes tienen que tener más que claro que la anatomía es un concepto que involucra la forma, el tamaño, la ubicación, el cómo yo veo algo, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo por este simple trocito de tiza que todos vamos a conocer, yo anatómicamente puedo decir que tiene 2 centímetros de largo, que tiene una forma circular, ¿cierto? Que es de color celeste. Todo eso a mí me está hablando la anatomía de lo que yo tengo aquí entre mis dedos. Y la fisiología va a ser la función de lo que va a cumplir este trocito de tiza, que en el fondo sería para lo que nosotros escribimos acá, ¿cierto? Para poder ir escribiendo o dibujando cualquier cosita, ¿cierto? Entonces, la anatomía es la forma, la ubicación, el tamaño, el peso, y la fisiología es la función de lo que vayamos a estudiar. En este caso, el sistema respiratorio. Y partimos con todas las ganas del planeta. Vamos. Primero, el objetivo de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo que nosotros esperamos que ustedes aprendan, cierto? Primero, conocer la anatomía del sistema respiratorio. Vamos a ver imágenes, vamos a ver de todo, y a ustedes les va a quedar sumamente claro. Segundo, identificar los órganos que la componen. Después ustedes lo van a poder recitar completamente, van a saber todas las partes, y también van a comprender el funcionamiento del sistema respiratorio, cómo funciona nuestro sistema respiratorio. Así que ahí están nuestros 3 objetivos de aprendizaje para esta clase. Ya, entonces, tenemos que el sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos que tienen como principal función llevar oxígeno atmosférico hacia las células del organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono. Es decir, en el ambiente, ¿cierto? Nosotros tenemos una serie de elementos, entre ellos el oxígeno. El oxígeno es vital para que nosotros podamos existir, para que cada una de los millones y millones de células que nosotros tenemos pueda mantenerse viva y cumpla su función. Para eso es que nuestro cuerpo tiene que tener habilitado un sistema de órganos, ¿cierto? El sistema respiratorio, para captarlo desde el ambiente hacia nuestros pulmones y de ahí a todo nuestro cuerpo. ¿Sí, chiquillos? O sea, la definición de la función del sistema respiratorio sería
el llevar el oxígeno atmosférico hacia las células de nuestro organismo y en consecuencia, posteriormente, eliminar el dióxido de carbono. Los órganos que componen el sistema respiratorio van a ser varios, ¿cierto? Que van a conectar el exterior con el interior, partiendo por las cavidades nasales, la faringe, laringe y tráquea, que van a ser las vías aéreas o respiratorias, y después vamos a seguir con bronquios, bronquíolos y alvéolos pulmonares. ¿Sí, chiquillos? Al final, ¿cierto? Vamos a terminar con dos pulmones, que son los órganos centrales del sistema respiratorio, donde se realiza este intercambio gaseoso. Que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Dos pulmones. Exacto. Acá, como pueden ver en la imagen, vemos una persona que está de perfil, ¿cierto? En esta zona de la nariz tenemos una nariz que tiene fosas nasales, porque no son dos narices, es una nariz con dos fosas nasales, nos encontramos con las fosas nasales. Dentro de las fosas nasales, hacia adentro, ¿cierto? Hacia adentro de nuestra nariz, está lo que conocemos como cavidad nasal. Por la boca está la cavidad bucal. Dentro de las cavidades, de nuestro cuerpo nosotros tenemos distintas cavidades, que son espacios huecos, ¿cierto? Correcto. Entonces tenemos la cavidad nasal y tenemos la cavidad bucal. Ahora, descendiendo, bajando, nos vamos a encontrar con la faringe, luego con la laringe, luego con la tráquea, esto que ven aquí que es como un tronco, y acá comienzan las ramificaciones, ¿cierto?, hacia los dos pulmones, pero con los bronquios, que son estas pequeñas como túbulos que nosotros tenemos, que se ramifican hasta los más pequeñitos que se llaman bronquiolos. Esta estructura que ustedes pueden ver que está protegida por nuestra parrilla costal, ¿cierto?, por nuestras costillas, son nuestros pulmones. Tenemos un pulmón derecho y tenemos un pulmón izquierdo. En la zona de acá abajo, en la zona inferior, nos vamos a encontrar con un músculo que participa en la respiración. Ese músculo se conoce como diafragma. Si en una evaluación nosotros preguntamos cuál es el músculo que facilita la respiración, ustedes nos van a decir el diafragma, que este es el musculito que tenemos acá. Y que es a su vez también el que separa el sistema respiratorio con el sistema digestivo, funciona como un límite. Y todo lo que cubre nuestra parrilla costal, nosotros lo vamos a llamar una caja torácica. ¿Han escuchado hablar de las cajas torácicas? Ahora ustedes ya saben. Profe, dígame. ¿Por qué le dijo parrilla costal? Porque parece parrilla. La parrilla, donde echamos la carne a hacer un asado. ¿Donde echamos la carne a hacer un asado? Como puras cositas. Correcto. Es las parrillitas. Un enrejado que tiene por función, ¿cierto?, proteger estas estructuras tan importantes que son los pulmones. Sí, es que ellos vieron en anatomía básica, ¿cierto? Que en anatomía ustedes se fijaron cuál era la función que tenían los huesos, que era proteger nuestros órganos vitales. ¿Se acuerdan de eso, cierto? El cerebro, todo el cráneo protege a nuestro cerebro, y en la parte de los pulmones lo protege nuestra parrilla costal o nuestras costillas. Así que vamos a continuar, porque aquí nosotros les mostramos lo que era una especie de arbolito, para que ustedes lo vean cómo es en realidad. Ahí lo tenemos. Esa es la realidad. Ahí esa es la realidad. Eso es... esa fotito está sacada de alguna parte especial, ¿cierto? El Museo de Anatomía de Berlín, en Alemania. O sea, eso era de una persona. Eso era de una persona. Así si nosotros lo vemos, ¿cierto? Es muy similar a un arbolito. Árbol, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta de que nosotros tenemos que comunicar el exterior con el interior, y tiene que llegar a la parte más pequeña, más microscópica, ¿cierto?, que son cada una de nuestras células. Entonces el tronco grueso, ¿cierto?, que podríamos ver que tenemos acá, tiene que de alguna manera ir dividiéndose, ir achicándose para llegar a la parte microscópica. Exacto. Por lo tanto, el tronco de este árbol, que en el caso de nosotros estaría como invertido, ¿cierto? Tendríamos acá el tronco y luego se va a ramificar en dos, ¿cierto? Que van a ser los bronquios, un bronquio derecho, un bronquio izquierdo, y estos bronquios se van a ramificar después en ramitas más pequeñas, que van a ser los bronquiolos,
y posteriormente los alvéolos, donde se produce esta famosa hematosis. Intercambio gaseoso. Uy, ¿intercambio gaseoso entre qué? Tengo una pregunta. Porque la profesora habló de los bronquios y a mí una vez me dio bronquitis. ¿Qué significa la bronquitis? Itis. Itis, chiquillos, muy importante. Al final del cuaderno vayan haciéndose un glosario, anoten todas las palabritas para que después las puedan memorizar y las podamos incorporar a nuestro lenguaje habitual. ¿Ya? Todas las itis van a hablar de inflamación. Por lo tanto, si yo hablo de bronquitis, bronquio, itis, inflamado. Es una inflamación de los bronquios por alguna causa, ¿cierto? Por alguna infección muchas veces, pero es una inflamación de, y la inflamación siempre se acompaña, por ejemplo, de dolor. ¿Ya? Se acompaña muchas veces de secreciones. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene sus reflejos naturales, ¿cierto? De expulsar lo que no le sirve. Mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa. Oye, a través de la tos. La tos falsa. Ya, no importa. No importa, pero se está mostrando. La tos, el estornudo, el eliminar estas flemas, estos pollitos, ¿cierto? Estos esputos que se llama, es una forma de mi cuerpo de eliminar estos gérmenes, ¿cierto? Que están produciendo algún problema hacia afuera. O sea, botar los pollitos no está mal, estamos botando los gérmenes. Está bien. Perfecto. Hay que eliminarlos. Muy bien. Ahora ustedes ya saben, la bronquitis se produce a nivel bronquial. Y la neumonía, Dejémosela para el final. Ya, va a ser tarea. Pero ahí, chiquillos, nosotros podemos ir buscando una serie de términos y ustedes pueden entender una serie de patologías o de cuadros clínicos, ¿cierto?, que van a relacionar una parte específica de nuestro cuerpo. O sea, si yo hablo de una amigdalitis, ¿qué será, profe? Inflamación de las amígdalas. De las amígdalas, ¿cierto? Y si yo hablo, por ejemplo, de una otitis. De la orejita. ¿Se te inflama la oreja? ¡El oído! El oído, el conducto auditivo, ¿ya? Y de ahí nosotros podemos ir desglosando las especialidades médicas también. ¿Ya? ¿Han escuchado ustedes de ese famoso médico que es el otorrinolaringólogo? Laringólogo, el otorrinolaringólogo, que es un especialista que se va a referir a las patologías que tienen que ver con oídos, rino, nariz, laringólogo. La parte completa respiratoria. De la laringe. Otorrinolaringólogo. Ahí van a ir comprendiendo algunas palabras de a poco. De a poquitito. Eso fue un dato freak. Sigamos. Las vías aéreas o respiratorias son los conductos que sirven para que pueda circular el aire inspirado y expirado hacia y desde los pulmones. Inspirar, cuando inhalar el aire, ¿cierto? Y expirar cuando botamos el aire. La parte interna de las vías respiratorias está cubierta por una capa de tejido epitelial. ¿Se acuerdan cuando vieron el sistema tegumentario y hablamos de epitelio? ¿Qué era eso? El epitelio es lo que recubre, lo que protege, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro epitelio, ¿cierto? Que podría ser la ropa. Nuestro uniforme, ¿cierto? Por eso nuestro epitelio. Sin epitelio yo no podría salir a la calle porque estaría desnuda, sentiría frío. Pero dentro de nuestras vías respiratorias nosotros tenemos un epitelio que esas células muy unidas entre sí nos protegen de lesiones y de infecciones. O sea, el recubrimiento que nosotros tenemos en nuestra vía respiratoria. Sí. Una mucosa, sí, y también tenemos una mucosa respiratoria que es la responsable de mantener las vías bien húmedas y una temperatura adecuada. Ya. A ver, podríamos hacer un pequeño resumen ahí, ¿ya? O sea, nuestro cuerpo completo siempre está cubierto por algo, ¿cierto? Sí. Ya sea epitelio o mucosa, ¿cierto? ¿Dónde hay mucosa? En la nariz. En la nariz, por dentro, ¿cierto? El mucus que va a producir moco, ya que es una forma de mantener húmedo, de mantener protegido, ¿cierto? De captar todos estos gérmenes de afuera. ¿En dónde más cree usted, profe, que pueda haber mucosa? ¿En la boca? En la boca, ¿cierto? En las paredes de toda la cavidad bucal,
¿Dónde más podría haber mucosa? En la vagina. Ya, en la vagina, porque uno está siempre produciendo también un tipo de secreción. Exacto. ¿Ya? En el ano. Correcto. Todas esas áreas partes son en donde hay mucosa, ¿ya? Y el resto va a ser cubierto por epitelio. Perfecto. A mí me quedó muy clarito. ¿Estamos claros entonces? Sí. Vamos a partir entonces. Nuestro sistema respiratorio va a partir, ¿cierto?, por estas dos estructuras, una derecha y una izquierda, que se llama cavidad nasal, ¿cierto? Están separadas entre sí por un tabique nasal, por una separación de tejido cartilaginoso, que es el que a nosotros nos va a separar aquí. Y de hecho nosotros perfectamente lo podemos mover, porque esto no es hueso. El hueso es una estructura rígida y sólida, pero el cartílago es más blandito. En la parte anterior de cada cavidad se ubican las fosas nasales, que son los orificios de entrada al sistema respiratorio. Estas, ¿cierto?, son dos, una derecha, una izquierda, ¿sí? Y luego siguen, por supuesto, las coanas. Las coanas va a ser la cavidad, el espacio que tenemos, ¿cierto?, ingresando por la nariz. El piso de las cavidades nasales limita con el paladar duro. ¿Cuál es el paladar? Lo que tenemos arriba. Dentro de la boca, en la parte superior, tenemos un paladar duro y el paladar blando, que es la parte que está un poquito más atrás. Ustedes con sus manitos limpias, obviamente, pueden palpar el paladar duro, que es donde está el huesito, y luego pueden irse más atrás y también palpar el paladar blando para que se den cuenta la diferencia y dónde está. Con cuidado porque da mucha cosquilla y también les puede dar náusea. Sí. Y estas son las que las separa la cavidad bucal, ¿cierto? Está separada la cavidad nasal con la cavidad bucal a través de el paladar duro y el paladar blando. Están recubiertas por una mucosa que envuelve los cornetes, y dicha mucosa calienta el aire inspirado. Acá en la imagen ustedes pueden ver que tenemos los cornetes, que son como unos surcos que tenemos dentro de las fosas nasales, cornete superior, cornete medio, y el aire cuando pasa por esta zona, las mucosas que se encuentran acá van a calentar el aire inspirado para que entre a nuestro organismo con una temperatura adecuada a la temperatura que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Porque sería tremendo estar respirando, no entibiar el aire, y si estamos a una temperatura bajo cero, obviamente el aire va a entrar a baja temperatura y nos va a bajar nuestra temperatura corporal. No sé si se... De hecho, chiquillos, ¿se entiende? Sí se entiende. Ah, ya. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, tan perfecta que a veces el más pequeño detalle, el más pequeño error puede producir un montón de problemas en nuestro organismo, ¿ya? Entonces todo tiene un porqué, absolutamente todo en nuestro cuerpo tiene un porqué. O sea, si yo respiro por la boca, el aire no va a entrar tibio. No. La boca tiene otra función, aunque se puede respirar por la boca, pero no cumple la función como corresponde. ¿Por qué? Porque punto uno, la nariz, ¿cierto?, tiene la función de entibiar, de filtrar, ¿verdad? Que la boca no lo puede hacer. Cuando hace mucho frío, lo primero que pasa, por ejemplo, a mí, aparte de que se me enfrían los pies, se me enfría la nariz. Se pone roja. Y se pone roja. ¿Ya? Y ahí vamos a ver después otro sistema, que es el circulatorio, que apoya muchos de los otros sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, si hace mucho frío, resulta de que mi cuerpo tiene que sí o sí entibiar ese aire. ¿Y cómo lo va a entibiar? Moviendo un poquitito más de sangre hacia la nariz, ¿cierto?, para entibiar este aire. Y al llevar más sangre, por supuesto, se pone roja. Súper, es bacán en nuestro cuerpo. Impecable, pero fantástico, es maravilloso empezar a conocer nuestro cuerpo. Y ojo que en enfermería nosotros no deberíamos copiar en las pruebas, porque tenemos nuestro torpeo, es cosa de mirar nuestro cuerpo y se van a acordar de todo. Las cavidades nasales presentan pelos que actúan como filtro, como dijo la profesora, evitando que el polvo y las partículas del aire lleguen hacia los pulmones. En la parte dorsal de las cavidades hay terminaciones nerviosas donde asienta el sentido del olfato. O sea, tenemos nuestro sistema nervioso también conectado para poder sentir los olores e identificarlos. Las cavidades nasales, mira, yendo ¿verdad? a un poquitito más cercano, ¿ya? Si bien
nosotros tenemos nuestro sistema respiratorio que cumple la función de llevar el oxígeno, ¿cierto?, hasta nuestros pulmones, también tiene la función de, mira, de hecho ya aquí siente el olor, ¿cierto? A través de nuestras terminaciones nerviosas, ¿ya? Porque todos, chiquillos, tiene que ser después interpretado por nuestro disco duro, ¿cierto? Nuestro cerebro. ¿A través de dónde? De las terminaciones nerviosas que van a tomar estos estímulos y llevarlos hacia nuestro sistema nervioso. ¿Y esto está en dónde? ¿Dónde están estas terminaciones nerviosas? En la parte dorsal de las cavidades. Ahí te tenía que responder. De eso se suponía. Pero no importa, miren. Entonces nosotros tenemos esta función también de permitir el sentido del olfato en nuestras cavidades nasales. Y la terminación nerviosa, que dice la profesora, hace que nosotros identifiquemos que el olor que estamos sintiendo es un exquisito orégano. A orégano, exactamente. Las cavidades nasales tienen las siguientes funciones. Filtrar las impurezas del aire inspirado, vale decir, si entre medio del orégano que nosotros empezamos a tomar el olor con la profesora, hubiese un bichito por ahí, ¿cierto? O simplemente polvo. O polvo, este es filtrado por los pelitos que nosotros tenemos dentro de la nariz. Y queda acá, para que no ingrese, ¿cierto?, más adentro y produzca algún problema. Hay dos formas, o más, de hecho. Pero la primera es que entra el polvito a la nariz, y si a ti te presenta un malestar, tú vas a estornudar. Empieza a estimular estos pelitos hasta que te produce el estornudo, para que tú lo botes violentamente, ¿cierto? O simplemente queda acá. O simplemente queda ahí, es encapsulado por el moco, y lo transforma, lo endurece en un lorito. Una mucosidad más dura, no tan más seca, no húmeda, ¿cierto? Y si ustedes abren ese pelito ese pelotita de moco, ustedes la abren, escarban e investigan, van a encontrar que ahí estaba el polvo que había ingresado en el orégano. Así que tiene esas funciones: filtrar las impurezas del aire inspirado, humedecer y calentar el aire que ingresa por la inspiración, permitir el sentido del olfato y también participar en el habla. ¿Listo? Si nosotros no respiráramos, no podríamos tampoco hablar, obviamente. Porque está todo conectado. Todo conectado, todo. Continuamos. La siguiente estructura va a ser la faringe, ¿ya? La faringe es literalmente un tubo, ¿ya? Este órgano tubular y musculoso se ubica ¿en dónde? En el cuello. Comunica la cavidad nasal con la laringe y la boca con el esófago. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos dos sistemas que trabajan paralelamente, pero tienen funciones muy distintas, ¿ya? El sistema respiratorio, ¿cierto, profe? Tiene que ver con la respiración, el ingresar oxígeno y eliminar CO2, y el sistema digestivo va a tener su función de nutrir a nuestro cuerpo. Entonces por la faringe pasan alimentos y pasa aire. Correcto. Maravilloso. Pero va a haber una estructura, ¿cierto?, muy importante que va a abrir o cerrar, ¿cierto?, para permitir el paso de una o de otra cosa. Porque como dijimos en el inicio, ¿cierto?, nuestro cuerpo es tan perfecto que tiene todo muy bien planeado. Porque imagínense qué es lo que pasa, profe, si llegara alimento, si llegara agua a nuestros pulmones, que no están preparados para eso, porque están preparados solamente para el aire. Exacto. Se puede producir una serie de enfermedades, como por ejemplo las neumonías. Y ahí apareció la palabra neumonía. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ingresó algo que no debe estar ahí y que va a producir una enfermedad, una infección. ¿Ya? Entonces, esa estructura es la que nosotros vamos a ver en la diapo que sigue. Por eso dice que la faringe, en la segunda parte, acá lo pueden ver en el Power, dicen que por la faringe pasan los alimentos y el aire que va desde hacia los pulmones, el aire. Por lo que es un órgano que pertenece a los dos sistemas, al sistema digestivo y al sistema respiratorio. Cuando pasemos el digestivo se van a dar cuenta de que la faringe también está ahí. Entonces, si hiciéramos algún tipo de ejercicio y preguntáramos cuál es el órgano que participa tanto en la respiración como en el sistema digestivo, la respuesta sería la faringe. La faringe. Y resulta de que esta faringe nosotros la podemos dividir en 3 secciones dependiendo de el vecino al que está acompañando, de la altura en donde está. O sea, nosotros vamos a tener una nasofaringe, que es la porción superior, ¿cierto?, que está a la altura de la
nariz, detrás de la cavidad nasal, ¿ya? Y se conecta con los oídos a través de unas estructuras que tienen forma de trompa, ¿cierto? Y que se llaman trompas de Eustaquio. Exactamente. ¿Cierto? De hecho, acá en la imagen ustedes pueden ver las trompas de Eustaquio que están graficadas tanto para bebés como para un adulto. ¿Por qué la diferencia? Porque en el bebé está de una manera más horizontal, está más plana, ¿cierto? Ustedes la pueden ver un poquito más plana, y en la del adulto está más elevada, ¿ya? Eso me lo enseñó una alumna de medicina, la hija de la profe Lili. La hija de la profe Lili. Y ojo, no se vayan a confundir con las trompas de falopio, que son otras estructuras, que también son trompas, pero que por supuesto no están en el sistema respiratorio. Exactamente. Sino que están ¿dónde? Están en el sistema reproductor femenino. Por lo tanto, las trompas de falopio son exclusivas de las mujeres. Exactamente. Así que podríamos decir que todos los seres humanos tienen trompas de Eustaquio, pero solamente las mujeres tenemos trompas de falopio. Eso es un dato aparte. Entonces, dijimos que la faringe se dividía en 3 secciones. Ya hablamos de la nasofaringe, ahora continuamos con la bucofaringe o también denominada orofaringe. ¿Por qué? Porque está a la altura de la boca o de la cavidad oral, ¿cierto? Porción media que se comunica con la boca a través del istmo de las fauces. Ya que ahí la profesora los va a mostrar. Aquí está el istmo de las fauces. El final de la boca, justo abajo de la úvula. Correcto, la que ustedes llaman esa campanilla. La campanilla. Justo en la parte de atrás. ¿Ya? Y la tercera porción que va a ser la laringofaringe, ¿cierto? Que es la porción inferior que rodea la laringe hasta la entrada al esófago, ¿ya? Y es aquí en donde nosotros vamos a tener esta pequeña estructura que yo les decía que es tan importante porque va a ser como una puertecita, aquí yo se la estoy mostrando con el cursor, ¿cierto? Para evitar que el alimento se vaya a la parte respiratoria cuando yo quiera comer. O el aire al estómago. Correcto. ¿Ya? De hecho, cuando yo quiero comer, no puedo respirar. Y cuando estoy respirando, no puedo comer, porque esta puertecita se cierra. Podemos hacer incluso el ejercicio, ¿cierto?, de tragar. Y uno aquí siente. Todos nosotros vamos a sentir esta puertecita. Un movimiento que se hace. De hecho, a los varones, a los chiquillos que nos están viendo en nuestro canal, ellos se van a dar cuenta que la manzanita de Adán que ellos tienen más marcada se mueve hacia arriba y hacia abajo. Eso es cuando se abre o se cierra la puertita para uno o los dos lados. Correcto, porque si esta puertecita no sirviera, resulta de que el alimento se iría a la parte respiratoria produciendo distintas infecciones. Exactamente. ¿Estamos claros, chiquillos, hasta acá? Sí, impecable. Entonces, y si no, a modo de resumen, se van para atrás, se devuelven, correcto. Y lo ven de nuevo. Ya. Entonces, a modo de resumen, dijimos que el sistema respiratorio estaba formado por una serie de estructuras, ¿cierto? Sí. Que comunicaban desde afuera hasta nuestro interior de los pulmones, los alvéolos pulmonares en donde se va a producir esta hematosis. O intercambio gaseoso. Sí. ¿Va a partir por dónde? Por ambas fosas nasales, separadas por un tabique nasal, sí, ¿cierto? De aquí hay una comunicación, un espacio, ¿cierto? Que va a llegar hasta la faringe. La faringe, ¿cierto? Y de la faringe a la laringe. La laringe, de la laringe, ¿para dónde más? No sabemos porque viene la siguiente diapo. Ya, continuamos. ¡Iu! Esa es una lámina real, ¿ya? De esta famosa puertecita que estábamos hablando recién, que es la epiglotis, ¿ya? Aquí nosotros tenemos la comunicación, ¿cierto? Que estamos mostrando con el cursor, la tapita, la epiglotis, que va a ir tapando este orificio, esta abertura llamada tráquea, que nos va a comunicar, por supuesto, con estructuras más internas que nos van a ir llevando hasta nuestros pulmones. ¿Sí, chiquillos? Vamos. Las funciones de la faringe, ¿cuáles serán? 4, ¿cierto? Que aparecen ahí graficadas en nuestra diapo. Tenemos la deglución, la respiración, fonación y audición. ¿Cuál es cada una de estas? Resulta de que la deglución, ¿cierto? Es cuando yo quiero tragar. Masco y luego trago. La respiración, por supuesto, lo que estábamos hablando, el
entrar y sacar aire, que esta respiración está dividida en dos fases, que la profe recién las mostró, ¿cierto? Inspirar una y expirar. Y la otra, y que tiene sinónimos. También ¿ya? puede ser inhalar. Inhalar o inspirar, que llevamos el oxígeno, ¿cierto?, hacia nuestros pulmones. Y exhalar. O expirar. Ya, un pequeño dato al margen. Expirar y no expirar. Porque cuando yo expiro es cuando yo estoy vencido. Un elemento, un producto que está expirado es porque ya venció, ya perdió su periodo útil. Entonces nosotros cuando estamos hablando de la respiración, hablamos de expirar. ¿Sí, chicos? Cuando vayan a práctica, les voy a dar como un dato, les va a tocar, se van a ver en los cuadernitos de los adultos mayores que tienen alguna indicación, y hay algunos que le han hecho algún examen que se llama espirometría. Y la espirometría es precisamente la medición de cuánto aire nosotros estamos expirando, botando, exhalando. Por eso es espirometría y no expirometría. Continuamos. Seguimos. Acá, pero mostrémosle la imagen, profe Lili. En esta foto nosotros tenemos la zona nasofaringe, que está acá la faringe, ¿cierto? Nariz faringe. ¿Puede dar nasofaringitis? Nasofaringitis, Se por conoce, supuesto que sí. Sí, y rinofaringitis, también se conoce. ¿Alguno de ustedes le ha dado rinofaringitis? Es cuando tienen inflamación tanto en la nariz como en la faringitis. En la faringe, perdón. Por eso ¿Otorrinolaringofaringitis? Otorrinolaringitis, sí, por supuesto. Todo. Es cuando ustedes tienen una inflamación ya a nivel nasal, se va por la trompa de Eustaquio hasta el oído, después la faringe y la laringe, todo inflamado. Por eso ustedes tienen que abrir la boca cuando van al médico. Si le hacen, diga, es para eso, es para explorar hasta qué punto han llegado las infecciones. Porque de hecho, como está todo conectado, ¿cierto? Se inflama todo junto. Y acá tenemos la orofaringe, que es la parte conectada con nuestra cavidad oral, por eso se llama orofaringe, nasofaringe, nariz con la faringe, la cavidad oral con la faringe. Y laringofaringe quiere decir que está la faringe conectada con la laringe. Súper fácil, chiquillo. Laringofaringe, orofaringe y la nasofaringe. Correcto. La laringe ahora también es un órgano tubular que comunica la faringe con la tráquea. Ahora vamos bajando, ¿cierto? Teníamos la zona nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, y ahora la laringe se conecta con la tráquea. El diámetro vertical, o sea, hacia abajo, mide entre 5 y 7 centímetros. Se ubica por encima de la tráquea. El hueso hioides actúa como un aparato suspensor. La laringe posee 9 cartílagos aritenoides de Santorini y de Grisberg, que son los pares, y los cartílagos tiroides, cricoides y epiglóticos, que son los impares. Ahora, no se estresen por esos nombres, no se estresen por memorizar. Aquí ustedes lo van a poder ver en una imagen y les va a quedar mucho más claro. Acá tenemos. En la deglución, o sea, cuando nosotros tragamos, el cartílago epiglótico, la epiglotis, la lengüita que le mostramos en la otra imagen, ¿cierto? Desciende, baja para poder bloquear la entrada a la laringe y obligar al bolo alimenticio a pasar por el esófago. O sea, baja para que, supongamos que yo lo tengo acá, ¿cierto? Y yo tengo que tragar un alimento. Voy a tragar el alimento, y para que no se vaya directo para la tráquea, hacia los pulmones, ¿cierto? Esto se baja y la comida se va por allá. Y se va hacia el esófago. Las partes que tenemos acá son la epiglotis, que es la lengüita que sube y baja. La tapita, ¿cierto? La tapita. El hueso hioides, que es el que sostiene toda esta estructura, con los ligamentos, y acá tenemos los cartílagos tiroides, ¿cierto? Que ustedes tienen el cartílago tiroide, también tiene la glándula, pero ahí nos vamos a meter después en el endocrino. Y continuamos hacia abajo con los ligamentos, el cartílago cricoide, y ahí empieza la tráquea. Acá tenemos una imagen de frente, y acá tenemos una imagen de lado, lateral.
¿Ya? Profe, yo quiero hacer un alcance. ¿Ya? Aquí, chiquillos, hay una serie de conceptos, ¿cierto? Que a lo mejor ustedes todavía no tienen bien claros, ¿ya? Nosotros ya vimos en la primera parte de la materia, cuando hablamos del sistema óseo, hablamos de los huesos, ¿cierto? Que es una estructura rígida, dura, pero también existen los cartílagos, que es una estructura más flexible. Y hay una tercera estructura que aparece acá, que son los ligamentos. Los ligamentos lo que hacen es ligar, unir, conectar una serie de estructuras. Ya aquí nosotros estamos viendo que los ligamentos van a conectar tanto este huesito, que es el hioides, con el cartílago. ¿Ya? Entonces la función de un ligamento es unir. ¿Ya, chiquillos? Otro alcance que les quería hacer yo, chiquillos, es que cuando hablamos de esta estructura, que en sentido vertical tenía un diámetro de 5 a 7 centímetros, ¿cierto? Estábamos hablando de esta ubicación. El largo. Porque también, no es el largo, porque resulta de que también existe la ubicación en sentido horizontal. Entonces, a veces a lo mejor los chiquillos no pueden tener 100% claro lo que es horizontal y vertical. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos del horizonte, cuando vamos a ver una linda puesta de sol, ¿cierto? Que yo les traté de hacer un dibujito, chiquillos, yo no soy muy buena para los dibujos, pero se entiende, ahí hay una linda puesta de sol. Usen su imaginación, por favor, y estamos viendo el horizonte, por lo tanto, esa posición es horizontal. Horizontal, vertical. Horizontal, vertical. ¿Se entiende? Y de aquí para abajo son entre 5 y 7 centímetros. ¿Listo? Horizontal, vertical. Eso. Vertical. Seguimos con la laringe. La laringe. Vamos. La laringe contiene las cuerdas vocales. Sí. Son estructuras fundamentales para permitir la fonación. ¿Ya? ¿Qué es la fonación? La fonación? Es el acto de emitir distintos sonidos. Ya, eso es la fonación, y de acuerdo a la posición que adopten estas cuerdas vocales, es que nosotros vamos a tener dos funciones. Una, para poder respirar, en donde va a estar separado, ¿cierto? Y va a poder pasar libremente el aire, o cuando estas estructuras van a estar chocando entre ellas para poder ir emitiendo distintos sonidos. ¿Ya? Y para eso es que nosotros les teníamos preparado también un pequeño ejercicio, una pequeña dinámica. ¿Verdad? Que vamos a ocupar cosas tan simples, ¿cierto? Sí, que lo tienen en su casa, pueden hacer. Un globito. Y ¿ya? Aire. Y aire. ¿Ya? Y esto a nosotros nos va a simular, chiquillos, si ustedes se ven acá en este dibujito, ¿ya? El que yo les estoy mostrando acá con el cursor, ya háganse esta imagen con la boquilla, ¿cierto?, del globo. Y nosotros acá vamos a simular, ¿cierto?, las cuerdas vocales. Simulen como que son mis dedos, ¿cierto?, aquí, las cuerdas vocales que por supuesto se van a ir moviendo para ir produciendo los distintos sonidos, como va a mostrar ahora ahí la profe Dani. ¿Cierto? Entonces, esa es la ubicación, ¿cierto?, que van a ir tomando las distintas cuerdas vocales para producir los distintos sonidos y, por supuesto, después ir modulando. De hecho, en esta imagen que tienen acá, es cuando están juntos y se pueden hacer sonidos con la boca. Pero cuando está separado, solamente pasa el aire. ¿Ya? Ese era el ejercicio que ustedes podían hacer en su casa. Eso. Y ahora vamos a ver de la fonación. Ay, sí. Sí, las funciones de la laringe son entonces respiratoria, deglutoria, para tragar, protectora, tusigia, expectorante y fonética. Ahora las vamos a desglosar una a una, ¿ya? La respiratoria, ¿cierto, profe? Hablamos desde un inicio que era el intercambio gaseoso entre el exterior y el interior. Sí. La deglutoria, que eleva la laringe y el bolo alimenticio para que pase hacia el esófago.
¿cierto? Y ahí nosotros estamos haciendo que trabaje esta puertecita que se llamaba ¿cómo? Epiglotis. La epiglotis. Función protectora, que cierra la epiglotis evitando el paso de sustancias a la tráquea. Porque resulta de que este tubito, ¿cierto?, va a trabajar aquí en paralelo con el sistema respiratorio y el digestivo. Sí. ¿Cierto? Tusigia. De tos. Tos. Va a producir este reflejo, ¿cierto?, para eliminar lo que no corresponde que esté normalmente en nuestra vía respiratoria. Y expectorante, ¿ya? Cuando uno expectora, es cuando uno elimina una secreción. Que son dos cosas distintas, chiquillos. Una cosa es toser y la otra es expectorar. Eso. Más gráfico, ¿dónde? ¿Estamos claros? Y por supuesto fonética para poder ir emitiendo distintos sonidos, y ahí obviamente entran otras estructuras como la boca, la lengua, porque yo para poder emitir distintos sonidos estoy moviendo todas estas estructuras. Y la nariz. Y la nariz también, porque si yo hago esto, resulta de que no estoy hablando normalmente, ¿cierto? No vuelvas a hacer eso. No vuelvas a hacer eso en tu vida. Lo que tiene que pasar una cuarentena. Continuamos con la tráquea, que es un órgano con forma de tubo que comunica la laringe con los bronquios. Está formada por numerosos anillos cartílago conectados entre sí. ¿Seguimos? Después le mostramos al artista qué pasó por atrás, pero no se preocupen. Son cosas que pasan. Hagamos una cosa, dejemos la tráquea para después y nos vamos a ir a un pequeño recreo. Eso. Yo creo que es mejor. Vamos a partir en la segunda etapa, el segundo video, vamos a partir con la tráquea y ahora vamos a ir a asesinar al que pasó por detrás y botó la silla de mi bebé. ¿Ya? Así que, vayan a tomar agüita, vayan al baño, vayan a lavarse las manos. Déjese de reír de nosotras, por favor. Y perdónenos, por favor. Estamos haciendo todo lo posible. Así que le mandamos un beso y volvemos con la parte número 2 y vamos a comenzar directamente con la tráquea. En mi casa era el perro, era la Jenny. Aquel